Y bueno, pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta a la zona del cerebro conocida como sustancia negra, que es la sede de las células del cerebro que producen la dopamina. Y tenemos información para usted, vamos a verla. En el sistema nervioso central, la dopamina participa en una gran variedad de funciones, desde el movimiento del cuerpo y la afectividad hasta la regulación hormonal y el consumo de agua y alimentos. En lo que atañe al sistema nervioso periférico, esta sustancia es la encargada de modular la función cardíaca, la función renal, el tono vascular y la motilidad gastrointestinal. Cuando se presenta la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen este neurotransmisor comienzan a morir lentamente, provocando que las células que controlan el movimiento sean incapaces de enviar mensajes apropiados a los músculos. Los síntomas iniciales son alteraciones del olfato, trastornos de la sensibilidad, del sueño, del estado de ánimo o estreñimiento, mientras que en estados avanzados de la enfermedad ocurren alteraciones de la memoria, alucinaciones visuales, irritabilidad involuntaria y psicosis, así como delirio y demencia. Pese a todos los avances de la neurología, actualmente se desconocen las causas médicas de este padecimiento. Y me enlazo en este momento con el doctor Rubén Martínez, él es neurofisiólogo, a quien le agradezco nos dé esta entrevista para Código Salud esta mañana. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días y gracias a ti. Muy buenos días. Estábamos escuchando que el Parkinson, esta enfermedad degenerativa verdaderamente, pues se encarga de modular muchas funciones, como la cardíaca, como la renal, como el tono vascular, la motilidad gastrointestinal también. Y por eso podemos entender que es una enfermedad que se da ya a cierta edad en las personas, a partir de cierta edad, de ciertos años. Sí, mira, bien lo explicaba la cápsula que presentaron anteriormente. Es una enfermedad progresiva que afecta sobre todo a personas arriba de los 60 años. La inmensa mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes arriba de 60 años, pero también puede afectar a jóvenes en un menor porcentaje. De hecho, hay una forma especial de Parkinson que se llama de inicio temprano antes de los 40 años. Representan no más del 5% de todos los casos. Esta es una enfermedad realmente muy prevalente. Para hacer una comparación a tu público, podemos llenar aquí en nuestro país quizá 4 estadios aztecas con la cantidad de pacientes que hay en nuestro país. Es una enfermedad que afecta al 1% de la población arriba de 60 años y, como también bien lo decía, es una enfermedad que progresa y que tiene dos grandes cantidades o dos principales síntomas: los motrices, la movilidad, que es la mayoría de las veces como se reconoce, sobre todo la lentitud de movimientos. Hay algunos que tienen temblor, otros esta sensación de rigidez o movimiento, ¿no? Y alteraciones del equilibrio o la postura del cuerpo. Pero también hay una serie de síntomas que ahora conocemos como síntomas no motores o no motrices, como la pérdida del olfato, que se da hasta en el 90% en algún grado de los pacientes, y eso se puede reconocer bien. Problemas de estreñimiento, que es 3 veces más frecuente en estas personas, y problemas del sueño, específicamente un tipo de actuaciones del sueño, algo muy específico que puede presentarte todos estos síntomas hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas motores. Es una enfermedad que evoluciona diferente. No todos los pacientes van a tener en una etapa tardía problemas de la memoria o problemas como psicosis o alucinaciones, no todos son así. Todo depende de la etapa de la vida donde se empieza a afectar a las personas, claro. Pero son condiciones que pueden también estar presentes. Pero también, doctor, han habido casos y los hay de personas más jóvenes que empiezan a presentar, ¿no?, los primeros síntomas del Parkinson, que tienen Parkinson. En el caso, recuerdo ahorita el actor Michael J. Fox, por ejemplo, ¿no?, a quien le dio muy joven. Sí, muy joven. Este tipo de Parkinson que llamamos de inicio temprano preferentemente es genético. Ahora sabemos que hasta el 50% de las personas que presentan la enfermedad a ese tiempo hay un factor genético importante. En general, la genética o afectaciones genéticas solamente explican el 5%, o sea, 5 de cada 100 pacientes. Pero en estos jóvenes que inician con la enfermedad antes de los 40 años es hasta la mitad de ellos que tienen una forma genética.
no necesariamente ellos van a heredar la enfermedad a su familia. Puede haber, heredan cierta predisposición, pero es un tipo especial de Parkinson y nosotros que nos dedicamos a esta enfermedad, bueno, lo vemos un poco más frecuente, pero en general la mayoría de los pacientes son gente mayores de 60, 70 años, Claro. muchas veces no reconocidos, debo decirlo también. Hablando de generalidades, ¿no? Usted se refiere a esto. Lo invito, doctor, a ver, tenemos algunos datos interesantes acerca del Parkinson. Vamos a ver. ¿Sabías que la enfermedad de Parkinson debe su nombre a James Parkinson? Él la describió en 1817 como parálisis agitans. Pero fue Jean-Martin Charcot quien le cambió el nombre a Parkinson. ¿Lo sabías? Doctor, ¿cómo podríamos tratar? ¿Cuál es el tratamiento que se receta, que se dirige particularmente a las personas que padecen Parkinson? ¿En qué consiste? Consiste en tres grandes situaciones y depende de la etapa de la enfermedad. El ejercicio es una parte fundamental y si hay alguna afectación después de la movilidad en especial, rehabilitación física, un programa de rehabilitación física llevado por médicos en rehabilitación y gente que está especializada en ello. Medicamentos que lo que hacen en general es restituir la función de la dopamina en esta parte del cerebro, en este circuito que le falta el aceite, digamos, para funcionar bien. Y esta restitución lo logramos con varios tipos de medicamentos. El principal de ellos se llama levodopa. Su nombre creo que lo indica, ¿no? Es un precursor de la dopamina, se transforma al llegar a nuestro cerebro la dopamina y es el medicamento más eficaz para el tratamiento. Hay otros, le llamamos agonistas dopaminérgicos, que usamos sobre todo en personas más jóvenes y ellos suelen tener un poco menos problemas en estadios avanzados como esto que llamamos fluctuaciones o acortamiento del beneficio, pero estos medicamentos por otro lado tienen otros efectos secundarios que hay que estar muy pendientes, sobre todo en personas arriba de 60 años. Y hay otra constelación de medicamentos que utilizamos sobre todo para apoyar a la levodopa. Claro. Sin embargo, la levodopa, conforme progresa la enfermedad, también va sufriendo ciertas diferencias en la manera en que responde el organismo o cada individuo a él. Les platicaba ahorita que se tiende a disminuir el efecto. Esto le llamamos fluctuaciones. Al principio lo toman algunas veces al día y se sienten bien durante todo el día, pero después empiezan a notar que esa, digamos, caducidad del efecto se va haciendo cada vez menor, 4 horas, 3 horas, etcétera. O también puede haber que dosis que habitualmente le funcionaban muy bien generen estos movimientos involuntarios. Así que bueno que mencionaste Michael J. Fox, porque inclusive en una serie actual se ve que tiene unos movimientos muy típicos de la enfermedad, se llaman disinesias o movimientos involuntarios. La cabeza, ¿verdad? La cabeza, el tronco, puede ser la extremidad, y curiosamente se dan en el lado más afectado. Hay que recordar que la enfermedad de Parkinson también es una enfermedad que suele afectar más a un lado del cuerpo, inicia a un lado del cuerpo y afecta después, conforme progresa, el otro lado del cuerpo, ¿no? Entonces, estas fluctuaciones o estas complicaciones motoras producto de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad, en combinación con la respuesta que el organismo tiene a la medicina, bueno, son difíciles de tratar. Cuando llega a esa etapa llamamos enfermedad de Parkinson avanzada. Y esa enfermedad de Parkinson avanzada es muy diferente en los tiempos en que llega a cada individuo. Los jóvenes quizá a veces alcanzan esa etapa un poco antes que los adultos mayores, que suelen ser un poco después. Bien, esto representa un reto para el tratamiento. Y una de las formas de tratamiento para eso es el tercero que iba a mencionar o que voy a mencionar. Sí. Es el tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Parkinson. De hecho, antes de que se descubrieran los medicamentos a finales de los 60, la levodopa en concreto, se empezó a utilizar cirugía para lastimar de forma muy focal a partes de este circuito que tiene que ver con la dopamina y ayudarle al cuerpo a funcionar. Pero ahora lo que utilizamos es una especie de marcapaso cerebral que llega a estos circuitos para darle un ritmo, una frecuencia eléctrica más adecuada, y funcionan como el marcapasos de un corazón. Tienen en su extremo estos electrodos, estos pequeños cables
unos anillos diminutos que generan un campo eléctrico y que dentro del cerebro mejoran el sistema en general, y los síntomas del paciente son mucho mejor controlados. A esto le llamamos estimulación cerebral profunda o neuromodulación, y es una alternativa que puede alcanzar hasta el 30% de los pacientes. Doctor, yo le quiero preguntar algo. ¿Los pacientes diabéticos o hipertensos pueden ser tratados de la misma manera? O sea, ¿se les puede suministrar el mismo tratamiento? Sí se puede mientras estén en completo control. Lo que hacemos los especialistas en esta materia es valorar a un paciente primero bien, saber que definitivamente tiene Parkinson, porque hay fenómenos que llamamos parkinsonismos que se parecen mucho a la enfermedad, pero no lo son, que tienen una respuesta buena, aunque sea corta, aunque genere estos movimientos involuntarios a los medicamentos, y que conlleven varias cosas, que su cognición, que la parte de memoria y otras funciones mentales, digamos, estén bien, que no tenga enfermedades descontroladas, incluyendo la presión alta y diabetes, pero no son estas comorbilidades, como llamamos, un factor para decir que no a estas terapias, sino más bien buscar que estén perfectamente controlados, y varios pacientes que tenemos las tienen sin que se hayan limitado por ello recibir este tipo de terapias. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer mucho toda la información que nos ha proporcionado de mucho interés, por supuesto. Y bueno, pues recordarle a todos nuestros amigos que el próximo día 11 de abril, es el Día Mundial o el Día Internacional del Parkinson. Así es, en este día, el 11 de abril, se festeja justo cuando fue que James Parkinson escribió su ensayo. Y es un día que nos ayuda a conmemorar la vida y el esfuerzo que estos pacientes llevan en su día a día, ¿no? Definitivo. Y, además, las familias también de los pacientes. Y aprovechar, a tratar de hacer más conciencia sobre su identificación, y que acudan a los médicos, sobre todo los médicos especialistas, para su reconocimiento y tratamiento. Así es. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Buen día.